Tecnológico Universitario Aguascalientes, Proyecto Geografía. Litean, filtradores de agua, servicio de vanguardia. México es una de las primeras naciones que sufrirá por la falta de agua. No solo por el cambio climático influirá en esta problemática, también la contaminación y la falta de infraestructura para utilizarla con eficiencia. A varias semanas de implementar medidas preventivas para proteger a la población del COVID-19, una de las principales acciones contra el contagio de esta enfermedad es lavarse las manos con jabón y agua por lo menos 40 segundos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Por ello, el agua, además de ser un recurso fundamental para la vida, se vuelve el mejor aliado como parte de las medidas de prevención. Veolia Aguascalientes ha incrementado la concentración de cloro a 2.0 ppm para cumplir con los estándares de normatividad vigente para garantizar que la comunidad hidrocálida reciba limpia y segura tal desde la tubería. Pero hay ocasiones en las que no llega el agua. Esto muchas veces se debe a factores externos a la operación del servicio, tales como interrupciones de la energía eléctrica, misma que es indispensable para el funcionamiento diario de los pozos, desde que amanece hasta que anochece. Ya en Aguascalientes, el 100% del vital líquido se extrae más de 200 pozos, a más de 280 metros de profundidad. Otro factor es el vandalismo, el robo de piezas electromagnéticas y cable de cobre, manipulación no autorizada de válvulas, sabotajes como incendios y cortes de energía intencionales. Tan solo en lo que va del año se han presentado más de 50 actos de vandalismo en la infraestructura hidráulica y en 2019 se registraron más de 150 afectados, presentando al servicio a cerca de 400,000 familias afectadas. He aquí la razón por la que tenemos pensado este tipo de proyectos. A continuación, mi compañera Liz les explicará un poco. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto está pensado principalmente gracias a la problemática que se está presentando en el estado de Aguascalientes sobre el problema de consumo de agua y la disminución de esta. Esto se hará más posible y más notorio dentro de 30 años, ya que el agua es un elemento indispensable y por lo tanto este se va agotando. Este proyecto se tiene pensado para eso, para poder disminuir este problema y aprovechar otros medios los cuales nos está brindando la naturaleza y poder así disminuir un problema menos. Lo que se va a hacer, van a colocarse tuberías en los techos de establecimientos grandes como lo son hospitales, teatros, cinemas, parques, otro tipo de establecimientos grandes, ya sean para divertimiento o establecimientos de gobierno. Estas tuberías lo que van a hacer es van a extraer agua de la lluvia que caiga en esas temporadas y van a haber algunos contenedores los cuales van a guardar esta agua para poder reservarla. Evidentemente la otra agua que se filtre y que se conjunte en un recipiente grande o en un rotoplas, este rotoplas va a tener un filtro el cual va a actuar para purificación del agua y para que esta agua sea un poquito más segura de usar. Los otros rotoplases que tenemos o recipientes grandes van a ser como para poder guardar el agua y así esta agua se tenga como municiones cuando esta agua del rotoplas, que va a tener una máxima capacidad, se acabe. Entonces esta agua se abrirá paso para que llegue hasta el rotoplas principal, se filtre, se limpie y se puede usar en estos establecimientos. Evidentemente se van a usar materiales y elementos los cuales van a evitar filtramientos o fugas de agua, y obviamente el agua que esta se recolecte va a ser segura para que en épocas de que no se presenten las lluvias, esta agua que se colocó o que se guarda va a estar en protección y así cuando sea necesario utilizarlos se va a abrir paso a esa agua para llegar hasta el rotoplas inicial y así pueda purificarse y de ahí pueda utilizarse para acciones no muy importantes pero que sí pueden
cumplir con su objetivo. Por ejemplo, como lavar baños, lavar los pisos. Bueno, si hay establecimientos con jardines que cuentan con ellos, pues obviamente se van a usar para riego. En algunos establecimientos el agua para lavar los trastes, evidentemente se tiene confirmado que esta agua va a ser muy bien purificada para que se eviten alguna enfermedad o daño en el humano, y se usa también para lavarte las manos o para otro tipo de actividades los cuales no sea consumo propio, sino solamente uso superficial sobre el cuerpo humano de una persona, o sobre limpieza sanitaria o limpieza de pisos de estos establecimientos. Materiales para su construcción. Utilizaremos tuberías de metal, impermeabilizantes, pegamentos resistentes al agua, tornillos, taladros, bomba de característica potente, tinaco de máxima cantidad, 2 tipos de filtro, un filtro normal y filtro de máxima limpieza, recipientes de contenido extra y llaves de paso. Tenemos en cuenta que la cantidad de productos va a depender del tamaño del establecimiento o lugar en el cual desea ser instalado. Su proceso de construcción es muy fácil, ya que una persona especializada en ello podría llevarlo a cabo con supervisión de una persona que entienda bien ese proyecto. Además, los materiales de construcción son materiales que se pueden conseguir en cualquier establecimiento especializado en el que vendan estos. Y pues el proceso de construcción consta de lo siguiente: se van a armar una conexión de tuberías alrededor del techo del establecimiento, formando 3 líneas horizontales en el área del techo, o sea, en el resto. De ahí se dejarán en ellos unas circunferencias hoyos donde se va a depositar el agua. Esto quiere decir que en algunos puntos base o si se puede en todo alrededor del techo de nuestro establecimiento, se van a hacer hoyos para que esta agua pueda ser depositada y trasladada sobre las tuberías que se van. La conexión de tubería se va a conectar con un tinaco o un recipiente de máxima potencia, en la cual se va a llenar el rotoplas, y este rotoplas va a contener un filtro. El filtro va a servir para poder purificar el agua que se deposita ahí, para que esta agua sea segura de utilizar. Van a haber otros rotoplaces o contenedores alternos a este principal que van a actuar para poder guardar más agua de la que ya no le cabe al rotoplas principal. Estos rotoplaces alternos van a tener también una máxima potencia, o van a tener pues un mayor espacio para poder meter el agua. Al momento que este rotoplas se llene, se van a agarrar llaves que van a hacer el trabajo de cerrar y ya no permitir el paso de esta agua a estos rotoplaces alternos. Si obviamente el rotoplaza principal ya no tiene espacio, pues evidentemente vamos igual a cerrar llaves de los contenedores de las tuberías para que esta agua ya no pase y ya no pueda filtrarse en esas tuberías y ya no llegue a ningún contenedor, porque evidentemente ya no va a tener ningún espacio. Después vamos a tener una bomba conectada al rotoplas principal, que esta va a hacer que traslade el agua que se necesita a los lugares donde se van a utilizar, como agua que se puede utilizar en algunas ramas en las cuales no dañe al humano. Evidentemente esta agua sí es segura porque va a estar purificada, va a estar filtrada por el filtrador que se obtiene en el rotoplas principal, pero de todos modos no se quiere poner en peligro de la integridad de la persona, así que esta agua solamente se va a utilizar para disminuir el gasto de agua y no se usa del agua que viene de las tuberías, principalmente de una ciudad. Así que esto va a reemplazar un poco esta agua de la lluvia que cae de los cielos en esa temporada, para poder recorrer las tuberías y así abastecer el establecimiento con agua. Y los otros 2 rotoplaces que se tengan o otros recipientes que se tengan como alternos van a guardar el agua que se tenga ahí, para que cuando el rotoplas principal se le acabe el agua, se abra paso al agua de esos rotoplaces o recipientes de máxima potencia, y así llegue a nuestra principal, se filtre el agua y con la ayuda de la bomba se pase a los lugares en donde queremos que se abastezca el agua. Esta tubería va a estar colocada
intermedio, o sea, primero se va a poner una capa de impermeabilizante, ya que el impermeabilizante es un material el cual va a servir para que si hay un filtro de agua, obviamente no dañe el techo de nuestro establecimiento. Además, las tuberías van a estar reforzadas y van a estar pegadas con un pegamento que sirva específicamente para eso, para la potencia, para tener potencia hacia el agua, para que no se filtre el agua. Y obviamente, para no tener daños a nuestras tuberías, se va a poner capa del techo original de nuestro establecimiento, impermeabilizante, los ductos de tuberías que van a actuar sobre ese trabajo, y de ahí estas tuberías van a estar cubiertas con una capa de cemento para que igual estas tuberías no se dañen con el ambiente o con algunos ciclones que puedan pasar en la ciudad. Los materiales van a depende del tamaño del establecimiento. Si estamos hablando de un establecimiento de potencia de más de 1000 personas, de 2000 o de hasta 3000 personas, obviamente las tuberías van a ser más grandes, va a ser más tubos, va a ser más impermeabilizante, y evidentemente también se va a estipular el tamaño de rotoplas, depende a lo que el establecimiento necesite para el abastecimiento del agua. Pero esos materiales, la cantidad de material, los tamaños de los rotoplases van a depender del tamaño en donde se va a colocar nuestro proyecto, en qué establecimiento y cuál es el presupuesto que se tiene para poder colocarlo y tener un mejor servicio. Me agrada la idea, pero ¿lo voy a poder poner en mi casa si es grande? ¿O dónde se va a utilizar? Uno de los más notables, especialmente las estaciones de aeropuerto, de autobuses, de trenes o de barcos. Esos son áreas donde son muy concurridas, hablando cuando no estamos en una situación como actualmente estamos viendo, y poner en áreas estratégicas donde pueden ser usables, como para lavar los aviones, para limpiar las pistas, baños, lavamanos, lavado de plantas, no sé, tienen algunas plantas, ventanales, como también aquí también como ya casi parecido para las áreas de oficinas, edificios de oficinas, como ventanales, plantas, pisos, baños, como esas aguas pueden también ser muy utables, muy factibles para ese uso de ese lugar. Llegar a ser como una opción más variable, una variable que tenga una purificación, que tenga una extensión, que sea más estricto a la de purificación de agua, y el agua llegue más limpia para un usuario de limpieza de aparatos de cirugía, no sé, áreas de uso cotidiano, realmente necesitan un tratado de agua más específico, y este invento, dando esa inversión o ese variable para esas áreas más delicadas, puede ser una opción que ellos también pueden tomar, y no usar tantas aguas negras para el lavado de las plantas o árboles o canchas, lo que haya en ese parque. En un futuro puede llegar a ser una variable que puede que esas cosas en específico que tienen que ser un lado más especial. Una de las áreas creo que gasta más agua anualmente, como los autolavados automáticos, como lo que son, y en qué nos puede llegar a ser beneficioso, algo que a menos creo que en Aguascalientes es algo notorio, que se os ha dicho que si en un momento puede llegar que Aguascalientes no se quede sin agua por tanto uso, tanto pozo que se queda año tras año, en un momento en específico se puede recuperar esa agua que se ha gastado durante tantos años. Hay ciudades enormes que gastan miles y miles de litros al día de agua, y eso ayudaría que esos pozos o esos lugares de agua, si no es algo que se pueda crear, si no es algo que naturalmente se crea, esto ayudaría a que esas aguas lluviales se usaran de una forma responsable, un buen uso, y que puedan llegar a ser duraderas. Es algo que todos vivimos día a día, y esas aguas no van a poder ser recuperadas, y vamos a tener que dar agua salada, algo que los humanos no estamos acostumbrados. El objetivo principal, opción que se debe de usar más seguido, ya no es una opción, porque llega un punto
que el agua de las aguas dulces ya no